Muy buenas tardes. Agradezco al Consejo Mexicano de Reumatología la invitación para la realización de esta ponencia que esperamos que sea de utilidad en su práctica clínica diaria. Mi nombre es Ana Victoria Villarreal Treviño y el tema que abordaremos el día de hoy es clinimetría en artritis idiopática juvenil. Iniciaremos hablando sobre el objetivo principal en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Sabemos que nuestra intervención médica dentro del cuidado de estos pacientes se centra de manera principal en aliviar los síntomas subjetivos y reducir los signos objetivos de inflamación, con el fin máximo y teniendo como metas principales mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar el daño permanente secundario a la actividad de la enfermedad y de la misma manera evitar los efectos adversos asociados al tratamiento. Las estrategias de elección terapéutica en los pacientes con artritis idiopática juvenil están basadas en varios factores, entre ellos el balance del riesgo-beneficio, evaluar la accesibilidad y costos de este tratamiento y sabemos que una vez iniciada y realizada la elección terapéutica es necesario realizar una evaluación de la respuesta obtenida a esta intervención. En este punto, las herramientas clinimétricas nos serán de utilidad para determinar la eficacia de la intervención terapéutica implementada. El objetivo de tratar de determinar si los fármacos antirreumáticos desde el inicio de su utilización estaba presentando eficacia o no siempre ha generado interés. Sin embargo, antes de mediados de los 90, esta evaluación de la respuesta clínica, sobre todo en los ensayos clínicos controlados, no se encontraba estandarizada y de manera global era realizado de manera heterogénea entre los diferentes centros de reumatología pediátrica. Existían diferencias en los criterios para evaluar la respuesta al tratamiento. Algunos de estos criterios que se utilizaban o estos puntos que se evaluaban era tratar de determinar la actividad de la enfermedad, el daño asociado a la enfermedad, así como la percepción del paciente y del cuidador del curso de la enfermedad. Sin embargo, el porcentaje de mejoría para determinar si estaba siendo eficaz esta intervención terapéutica no se encontraba definido. Y esta falta de estandarización imposibilitaba poder comparar los resultados de los diferentes estudios realizados mediante la realización de metaanálisis, ya que los datos que se obtenían pues, eran heterogéneos. En 1997 se publicaron por primera vez como resultado del esfuerzo internacional los primeros criterios o core set de medidas de respuesta al tratamiento. Esto con el objetivo de facilitar la evaluación y comparación de las diferentes alternativas terapéuticas y de la misma manera que se definió por primera vez cuáles eran los parámetros necesarios para establecer mejoría en artritis idiopática juvenil. Estos 6 parámetros, publicados de manera inicial por Jan y colaboradores y posteriormente por Wallace, incluían la evaluación global del médico, la evaluación global del paciente o cuidador, la capacidad funcional física, el número de articulaciones con artritis activa, el número de articulaciones limitadas para la realización de los arcos de movilidad y la determinación de los rectantes de fase aguda. Estos criterios, publicados por el American College of Rheumatology, actualmente se conocen como ACR Pediatric 30 y se encuentran aceptados por la FDA y la EMEA para su aplicación en ensayos clínicos fase 3 de pacientes con artritis idiopática juvenil. De acuerdo a la definición de mejoría, los pacientes eran clasificados como respondedores al tratamiento al presentar al menos 30% de mejoría en al menos 3 de los 6 parámetros evaluados en comparación con respecto al tiempo de inicio del tratamiento, con no más de una del resto de las variables, con más del 30% de empeoramiento. Con la introducción de nuevas alternativas terapéuticas, incluyendo de manera inicial las altas dosis de metrotexate, así como al inicio del año 2000 la introducción del uso de terapias biológicas en pacientes con artritis idiopática juvenil, dio pie a considerar este 30% de mejoría como no suficiente y a partir de este año se consideraron niveles más altos de porcentaje de mejoría como respuesta al tratamiento. Y esto dio pie a la definición de ACR Pediatric 50, 70, 90 o 100% según sea el caso, que de igual manera requiere al menos 3 de los 6 criterios básicos con este porcentaje de mejoría y de igual manera requiere el no empeoramiento en más del 30% en no más de uno de los criterios restantes.
Esto en relación a la determinación de la respuesta a un tratamiento o una terapéutica iniciada en nuestros pacientes con artritis idiopática juvenil. Otro punto importante en nuestra evaluación es la determinación de actividad de la enfermedad o si nuestro paciente se encuentra en un estado de remisión clínica. Con respecto a esto, Wallace en el 2004, al igual que el set de criterios previos bajo un esfuerzo colaborativo internacional, publicó estos criterios preliminares para la definición de enfermedad inactiva y de remisión clínica bajo tratamiento farmacológico para las categorías oligoarticular persistente o extendida, poliarticular factor reumatoide positivo y negativo y artritis idiopática juvenil sistémica. Basados en estos criterios, un paciente es clasificado como dentro de enfermedad inactiva en un punto específico del tiempo cuando él o ella no presente inflamación articular, no tenga manifestaciones sistémicas atribuibles a la artritis idiopática juvenil, no tenga datos de uveitis activa y cuenten con valores normales de reactantes de fase aguda, asimismo como una evaluación global del médico en relación a la actividad de la enfermedad que indique que no hay enfermedad activa. Cuando un paciente cumple con estos criterios por un mínimo de 6 meses consecutivos y se encuentra recibiendo tratamiento antirreumático, se considera como dentro de una remisión clínica con medicación. Y cuando un paciente cumple con los criterios de enfermedad inactiva durante 12 meses consecutivos sin recibir tratamiento farmacológico, este es considerado como dentro de remisión clínica sin medicación. Estos criterios fueron modificados en el 2011. En esta modificación se agregaron la definición de uveitis, las cifras anormales de BCG, y se agregó como criterio la presencia de rigidez matutina menor a 15 minutos. Lograr la ausencia completa de signos y síntomas de la enfermedad, como se mencionó de manera inicial, es nuestro objetivo principal en cualquier intervención terapéutica. Sin embargo, esta meta parece más fácil de lograr en aquellos pacientes con formas oligoarticulares que reciben tratamiento con corticosteroides intraarticular, ya que la definición de enfermedad inactiva requiere la ausencia total de síntomas y de signos de enfermedad. En la práctica clínica diaria y en una población en vías de desarrollo como la que nosotros vivimos, suele ser difícil de lograr en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que presentan variedades poliarticular, factor reumatoide positivo o negativo y sistémico. Asimismo, mantener el estado de enfermedad inactiva durante un periodo largo de tiempo suele ser difícil en algunos pacientes, por lo que se ha propuesto la utilización de metas más accesibles en nuestra práctica clínica diaria y fijarse como objetivo mantener los niveles más bajos de actividad posible o un estado intermedio entre actividad de la enfermedad y remisión. Este estado de actividad mínima en la artritis idiopática juvenil se ha descrito como la presencia de una evaluación global médica igual o menor de 3.4 en una escala visual análoga y la evaluación por el cuidador o por el paciente entre 2 y 5 puntos igual en una escala visual análoga. Al menos una articulación con inflamación activa en la variedad poliarticular y ninguna articulación activa para la forma oligoarticular. Dentro de la determinación del nivel de actividad de la enfermedad, se han propuesto de manera inicial, como se mencionó en la diapositiva pasada, diferentes puntos a evaluar. Sin embargo, esto dio pie a la creación de índices clinimétricos compuestos como el Juvenile Arthritis Disease Activity Score, publicado de manera inicial por Alessandro Consolaro y colaboradores desde el 2009, que tiene por objetivo medir la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis idiopática juvenil y posee la ventaja, al ser un índice clinimétrico compuesto, la agrupación de medidas individuales que tienen por objetivo generar un solo indicador que tenga la ventaja de integrar múltiples aspectos de la enfermedad, generando un solo valor en una escala numérica continua. Estos índices compuestos tienen asimismo la ventaja de poder ser utilizados durante la evaluación del paciente, de un solo paciente a través del tiempo o para comparar la respuesta entre un número de pacientes dentro de ensayos clínicos.
Hasta el momento se han desarrollado varias versiones del YADAS, las cuales de manera general difieren en el número de articulaciones que se toman en cuenta para la evaluación. Todas estas versiones del YADAS han sido validadas y se encuentran aprobadas para su utilización en pacientes con artritis idiopática juvenil. El primer puntaje de YADAS o score de YADAS que fue publicado en el 2009, como mencioné, incluye estos 4 ítems que se muestran en la diapositiva, que son la evaluación global del médico, la evaluación global del padre sobre el bienestar, el conteo articular y la BCG, y nos arroja un puntaje máximo de 40 puntos. Y su característica principal es, de manera general, que dentro del conteo de articulaciones activas, si se cuenta con un número menor de 10 articulaciones activas, se le otorga el puntaje del número de articulaciones encontradas inflamadas, y de contar con más de 10 articulaciones se toma en cuenta como máximo 10 puntos. De igual manera, de forma característica, el reactante de fase aguda, por accesibilidad en los diferentes centros que se tomó de manera inicial para incluir en el score de YADAS, fue la velocidad de sedimentación globular. La característica principal de esta primera versión es que para obtener un puntaje entre 0 y 10 que podamos utilizar en nuestro índice clinimétrico, se deberá normalizar el valor obtenido de la BCG de nuestro paciente. Es decir, en aquellos pacientes que posean un valor de BCG menor a 20 milímetros por hora, se le otorgará un puntaje de 20 puntos y se realizará la fórmula que se muestra en la diapositiva, en la cual se toma en cuenta el valor obtenido menos 20 y se divide entre 10, y de esta manera obtendremos un puntaje entre 0 y 10 que podemos utilizar para nuestra suma y nuestra categorización del nivel de actividad. Se utiliza la normalización en menos de 20 milímetros por hora, en valores de BCG de menos de 20 milímetros por hora, y se utiliza de igual manera la normalización en cifras mayores a 120 milímetros por hora, dando un valor de 120 y utilizando la misma fórmula, al igual que en aquellos que presenten valores menores a 20 milímetros por hora. De esta manera se tomará cada ítem con un valor máximo de 10 puntos en cada área evaluada y tendremos un puntaje total de 40. Posteriormente hablaremos sobre los puntos de corte para determinar el nivel de actividad dependiendo de qué versión de YADAS estemos utilizando. En la presente diapositiva se muestran las diferentes versiones del YADAS en relación al número de articulaciones utilizadas en el conteo articular. La versión del YADAS 10 toma en cuenta cualquier articulación con un conteo máximo de 10 articulaciones. El YADAS 27 incluye solamente las siguientes articulaciones: columna cervical, ambos codos, ambas muñecas, metacarpofalángicas de la primera a la tercera, todas las interfalángicas proximales, ambas caderas, ambas rodillas y ambos tobillos. Para la versión del YADAS 71 es importante mencionar que este no cuenta con restricción en el número de articulaciones. Sin embargo, la versión fue desarrollada y validada para una evaluación completa y sistemática de estas 71 articulaciones. De la misma manera, es importante recordar que ninguna de estas versiones. Las diferentes versiones del YADAS han demostrado ser factibles y tener capacidad predictiva en relación a la actividad de la enfermedad. Estas versiones que mencionamos previamente en el ítem del conteo articular varían en el número de estas que son tomadas en cuenta, y como reactante de fase aguda toman en cuenta la velocidad de sedimentación globular normalizada. Posterior al desarrollo de estas, el equipo colaborativo decidió desarrollar una versión en la que se tomara en cuenta la proteína C reactiva como cuarto ítem y sustituir la velocidad de sedimentación globular para aquellos pacientes que no tuvieran acceso a la previa.
Esta versión incluye la utilización de este rectante de fase aguda y al igual que la versión de la velocidad de sedimentación globular, utiliza la normalización en miligramos por litro. Esta versión ha mostrado una correlación estadísticamente significativa con la versión original, lo que, al igual que las previas, la convierte en otra alternativa clinimétrica que está al alcance de nuestra práctica clínica diaria para aquellos pacientes que no cuenten con el rectante de fase aguda tomado de manera inicial, que es la velocidad de sedimentación globular. Una vez sustituido este ítem por este rectante de fase aguda, al igual que la versión YADAS-BCG inicial, con un conteo articular de 10 o YADAS 10, se convertiría en un YADAS-PCR con un puntaje total de 40. En el caso de decidir la utilización del conteo articular de 27 articulaciones o YADAS 27 PCR, nos daría un máximo de 57 puntos. Y en caso de utilizar el YADAS 71 con un conteo no limitado de articulaciones, tendríamos, al igual que en la versión de BCG, un puntaje máximo de 101. De manera análoga a la versión para adultos del Clinical Disease Activity Index, se ha desarrollado otra versión del índice clinimétrico YADAS que consta solamente de 3 variables y que no incluyen los rectantes de fase aguda para su realización, lo cual puede facilitar la evaluación rutinaria en aquellos pacientes en los que no sea posible la determinación de dichos exámenes de laboratorio. Y la ventaja de esta versión es que, al igual que las otras versiones publicadas, ha mostrado tener correlación estadísticamente significativa con la versión original. Y de manera similar a las versiones previas, se cuenta con la posibilidad de realizar, de acuerdo a las posibilidades del explorador y del tiempo de consulta, las versiones de un conteo articular de 10 máximo, de 27 articulaciones o de 71 articulaciones. Y algo importante es que contamos ya con publicaciones que nos hablan de una correlación estadísticamente significativa con la versión original, lo cual nos brinda la oportunidad de utilizarla de manera rutinaria. Y a manera de resumen, en esta diapositiva se muestran las diferentes versiones divididas según la utilización o no de rectantes de fase aguda, en el cual los ítems principales en aquellas versiones en las que se incluyen estos rectantes son nuevamente la evaluación global del médico con una escala visual análoga de 0 a 10 puntos, la evaluación global sobre el bienestar, ya sea del paciente o del cuidador, igual con un puntaje máximo de 10 puntos utilizando una escala visual análoga, el conteo articular, ya sea el que tengamos disponibles en nuestro tiempo de consulta, y aquel rectante de fase aguda que nos sea más factible utilizar en la evaluación y que lo realicemos de manera sistemática y rutinaria, dando los diferentes puntajes que se han mencionado previamente para el YADAS 1040, para el YADAS 2757, para el YADAS 71101. Y contamos también con la comparación con aquellas versiones en las cuales se utiliza solamente la evaluación clínica y sin incluir estos rectantes de fase aguda, dando los puntajes restando estos 10 puntos, quedando en 30 para el YADAS 10, 47 para el YADAS 27 y 91 para el YADAS 71. Y bueno, con respecto a los puntos de corte establecidos para definir el grado de actividad de la enfermedad, estos van a variar en relación a la versión de la herramienta utilizada. Todos los valores de corte seleccionados han mostrado adecuadas propiedades metrológicas en sus respectivos análisis de validación. La utilización sistemática de esta herramienta nos provee una referencia para observar el curso de la enfermedad y cuestionar la respuesta a intervenciones terapéuticas aplicadas a nuestros pacientes y nos ayuda a seguir la estrategia Treat to Target. Es importante mencionar que todas las versiones de esta herramienta han demostrado validez discriminatoria de los puntos de corte, así como validez de contenido del constructo, considerando
que aquellos pacientes que se encuentran con valores de corte para ser considerados con enfermedad inactiva son aquellos con menos datos de actividad clínica, radiográfica, al igual que menor discapacidad funcional. Asimismo, es importante mencionar que los valores de corte considerados como aquellos que pertenecen a enfermedad activa o moderada o alta han mostrado capacidad predictiva en relación a empeoramiento de la enfermedad con una mayor progresión radiográfica y mayor daño articular. Estos valores de corte, los cuales se muestran en la diapositiva, se van a clasificar como enfermedad inactiva, actividad baja, actividad moderada y actividad alta para aquellos pacientes que cuentan con formas oligoarticulares. Van a variar estos puntos de corte en comparación con aquellas formas poliarticulares. Y este puntaje también va a variar pues en relación a aquel puntaje del conteo articular o la versión de conteo articular que estemos realizando. En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo de un paciente en tratamiento y seguimiento con diagnóstico de artritis idiopática juvenil, variedad poliarticular, factor reumatoide positivo, quien se encuentra dentro de la plataforma de PharmaChild, que esta pertenece a Print. Esta plataforma nos brinda la oportunidad de plasmar de manera gráfica la evolución de nuestros pacientes y en ella se observa el comportamiento en relación a actividad de la enfermedad. En la gráfica observamos en color azul los puntajes obtenidos en la evaluación continua de nuestro paciente y a manera de semaforización podemos observar los valores de corte en relación a actividad de la enfermedad, correspondiendo a una enfermedad inactiva el área que se encuentra por debajo de la línea verde. Entre la línea verde y la línea ámbar correspondería a un bajo nivel de la enfermedad y entre la línea ámbar y la línea roja correspondería a un nivel de actividad moderado, correspondiendo, por lo tanto, al área que se encuentra por arriba de la línea roja a un nivel alto de actividad de la enfermedad. Y volviendo a observar el comportamiento de nuestro paciente, podemos ver como una intervención terapéutica inicial a lo largo del tiempo nos muestra una reducción en cuanto al nivel de actividad de la enfermedad, pasando de un nivel de actividad alto a un nivel de actividad bajo de la enfermedad y demostrando la utilidad de esta herramienta clinimétrica en nuestra práctica clínica diaria para observar el efecto de nuestra intervención terapéutica. En relación a los pacientes con diagnóstico de entesitis relacionada a artritis y aquellos pacientes con formas de espondiloartropatías juveniles, la publicación en el 2014 por Weiss y colaboradores de un índice compuesto con el objetivo de determinar el grado de actividad incluye artritis presente, entesitis, nivel de dolor referido por el paciente, la cuantificación de reactantes de fase aguda, la presencia de rigidez matutina, la presencia de sacroiliitis clínica, la presencia de uveitis y la evaluación de la movilidad lumbar. Este índice compuesto se encuentra validado de manera inicial en una corte de 178 pacientes que recibieron el diagnóstico inicial y se les dio seguimiento de manera longitudinal. Sin embargo, todavía se encuentra en el proceso de validación externa y no tiene una aplicación clínica de manera rutinaria. La utilidad del YALAS, formas oligoarticular y poliarticular, como se mencionó previamente, ya cuenta con los procesos de validación y han demostrado su gran utilidad en la práctica clínica diaria, lo cual ha llevado el interés de los investigadores a desarrollar una versión que se encuentra dirigida a aquellas formas sistémicas. El año pasado, el equipo publicó la validación inicial de este índice, el cual consiste en sumar un quinto elemento, el cual llamaron Systemic Manifestation Score, que agregaría un puntaje máximo de 10, dando un total de 50 puntos a la versión de YADAS original, con un conteo articular de 10 puntos máximo.
y esta se realizó en 139 pacientes y demostró que cuenta con validez para la evaluación de actividad de la enfermedad en ensayos clínicos en pacientes con formas sistémicas. Este índice podría sumarse como una herramienta futura para la evaluación y seguimiento de nuestros pacientes. Otros parámetros importantes en la evaluación y el seguimiento de nuestros pacientes con artritis idiopática juvenil son el daño y la evaluación de la función física, la presencia de fatiga, el uso de índices para medir la calidad de vida y asimismo el dolor. Y de manera reciente se ha mostrado un énfasis en la importancia de la evaluación de la percepción del cuidador y del paciente de los resultados en cuanto a la efectividad de la intervención terapéutica instaurada, lo cual sumaría a la calidad en el cuidado de estos pacientes e influiría de manera directa en el apego terapéutico y por lo tanto nos daría mayor oportunidad de éxito. Sobre la evaluación de daño relacionado a actividad de la enfermedad, en el 2005 este grupo de investigadores publicaron el índice clinimétrico llamado Juvenile Arthritis Damage Index, el cual es una herramienta fácil y rápida que toma entre 5 y 15 minutos en realizarse y tiene como objetivo principal la detección de daño no solamente articular, sino también extraarticular en pacientes con AIJ, y posee también la ventaja de que no es necesaria la realización de estudios de imagen. El YADI pretende evidenciar el daño que se define como cambios anatómicos, fisiológicos o patológicos en la función, el cual podría estar en relación a actividad de la enfermedad previa, a efectos adversos del tratamiento y también a comorbilidades. Este, como mencionamos, se compone de dos partes, teniendo por objetivo identificar la existencia de daño tanto articular como extraarticular. Y es importante recordar que este daño puede ser acumulativo y en ocasiones irreversible, pero nuestra intervención terapéutica adecuada podría evitar la progresión del mismo y en ocasiones lograr una recuperación. La evaluación de la función física es un componente fundamental en los pacientes con artritis idiopática juvenil. Actualmente, la herramienta más utilizada de manera global es el CHAC, cuyas versiones más recientes han demostrado poseer mayor sensibilidad en diferenciar a aquellos pacientes con AIJ de los controles sanos. Este cuestionario incluye las siguientes 8 áreas: vestido y aseo, levantarse, comer, caminar, higiene personal, destreza, prensión y actividades. Asimismo, se han desarrollado otras herramientas con el objetivo de evaluar la función física, como el HAFS y sus diferentes versiones, que la primera versión, que es el HAFAS, requiere la aplicación por un evaluador entrenado y un equipo estandarizado, lo cual dificulta su aplicación de manera rutinaria, y la versión del JAFAR, que es autoaplicable para pacientes mayores de 7 años y sus cuidadores. Otro instrumento es el HASI, que consta de 100 ítems que exploran esta función física en 5 dominios y ha demostrado tener validez y ser reproducible. Sin embargo, completarlo lleva largo tiempo, lo cual dificulta su aplicación de manera rutinaria, a excepción del CHAC, que es nuestro índice clinimétrico más utilizado para medir la función física. La Organización Mundial de la Salud define calidad de vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, normas e inquietudes. Como sabemos, la artritis idiopática juvenil es una enfermedad crónica que tiene impacto en diferentes aspectos de la vida del paciente y de su familia, no solamente físico, sino también emocional, social y económico, por lo que la evaluación de calidad de vida se reconoce como un componente fundamental y se recomienda incorporar esta evaluación en nuestra práctica clínica rutinaria. Para esto se han desarrollado numerosos instrumentos con el objetivo de darle seguimiento a este punto. Sin embargo, la mayoría permanecen como herramientas de investigación y no se aplican de manera rutinaria. El CHQ es un instrumento genérico que se encuentra adaptado para pacientes con AIJ a manera de 50 ítems que evalúan las siguientes dimensiones: actividad física, dolor en actividades diarias, comportamiento, bienestar, autoestima, salud general, familia y
se obtiene así información tanto del área física como del área psicosocial. Este instrumento ha sido validado en pacientes con AIJ y en sus cuidadores y ha demostrado ser reproducible y poseer adecuada sensibilidad al cambio. Otro instrumento que tiene como finalidad evaluar la calidad de vida de los pacientes es el PETS-QL, que es un instrumento genérico para medir la calidad de vida y consta de 22 ítems que están agrupados en 5 dominios: dolor, actividades diarias, tratamiento, preocupaciones y comunicación. Ambos instrumentos requieren autorización para su utilización y se encuentran validados en pacientes entre 2 y 18 años, tanto para pacientes con AIJ como para otras enfermedades reumáticas. Otros cuestionarios de calidad de vida son el JAQQ, el QOMLQ y el PRQL, que, como se mencionó previamente, son utilizados actualmente con fines de investigación y no tienen aplicación en nuestra práctica clínica rutinaria. Los índices clinimétricos mencionados previamente se enfocan en la evaluación de manera independiente de estos aspectos relacionados a actividad de la enfermedad. El YAMAR es una herramienta desarrollada de manera reciente, la cual engloba diferentes aspectos de la evaluación del paciente o del cuidador, que incluyen la evaluación de la función física, evaluación del dolor, evaluación de la calidad de vida y evaluación del bienestar, así como la evaluación de aspectos relacionados a actividad de la enfermedad y de tolerancia a los medicamentos. Este instrumento se encuentra disponible en forma autoaplicable para pacientes entre 7 y 18 años y se ha realizado la adaptación transcultural a más de 40 idiomas. Además, tiene la característica de ser amigable y de fácil entendimiento por padres y pacientes y requiere aproximadamente de 15 minutos para su llenado. La utilización de herramientas multidisciplinarias como el YAMAR, que nos reflejan la percepción del paciente y su cuidador de manera sistemática, nos provee información sobre las áreas específicas que requieren atención especial y nos permite mayor efectividad y eficiencia en la atención clínica. Actualmente contamos con numerosas herramientas que tienen como objetivo la evaluación cuantitativa de diferentes aspectos de la enfermedad. El uso estandarizado en la práctica clínica diaria es posible y la optimización del tiempo de consulta se puede lograr utilizando herramientas autoaplicables y validadas como el YAMAR y el CHAC durante la estancia del paciente en la sala de espera. Lo anterior con el objetivo de mejorar la atención en la evaluación, seguimiento y tratamiento de nuestros pacientes. Pues sería todo por mi parte. Agradezco nuevamente al Colegio de Reumatología la oportunidad de participar en este curso y les solicito de la manera más atenta el contestar la siguiente encuesta mediante el código QR y si les es posible dejar sus comentarios con el objetivo de obtener una retroalimentación de estas ponencias. De la misma manera, al igual que en las ponencias previas, contamos con el correo electrónico para que nos envíen sus dudas y sus preguntas, las cuales serán contestadas a la brevedad. Por último, me despido deseando que tengan una muy buena noche. Gracias por su atención.